incendió, mi hijo vino corriendo. Pero no trajo agua. Trajo su teléfono para grabar. Mi nuera llegó detrás de él, y lo primero que hizo fue sonreír. No una sonrisa de alivio porque yo estaba viva. No. Era una sonrisa de victoria. Se acercó a las ruinas humeantes, cruzó los brazos y dijo con esa voz filosa que siempre usaba conmigo: finalmente, el karma quemó a la vieja. Mauricio, mi único hijo, el niño que crié sola después de que su padre muriera, se rió. Se rió fuerte. Como si fuera un chiste. Como si ver mi vida convertida en cenizas fuera entretenimiento. Luego agregó, mirándome directo a los ojos: te lo merecías, mamá. Yo estaba de pie frente a lo que quedaba de mi hogar. Mis manos temblaban. El olor a humo todavía me quemaba la garganta. Había perdido todo. Fotos de mi esposo. Las mantas que tejí durante años. Los recuerdos de una vida entera. Y ellos estaban ahí, tomándose fotos al lado de las cenizas. Regina posó con una mano en la cadera, como si estuviera en un parque de diversiones. Mauricio levantó el pulgar y sonrió para la cámara. Yo no dije nada. No grité. No lloré frente a ellos. Solo me di vuelta y me fui caminando. Mis piernas apenas me sostenían, pero no iba a darles el placer de verme derrumbada. Esa noche dormí en casa de una vecina. Al día siguiente, empaqué lo poco que rescaté. Y tomé una decisión que cambiaría todo. Pero nadie lo sabría hasta 6 meses después. Porque lo que ellos no entendían era algo muy simple. Yo no era la persona débil que creían. Yo era el sostén invisible de todo lo que ellos tenían. Y cuando ese sostén desaparece, todo se derrumba. Sin violencia. Sin gritos. Solo silencio. Déjame contarte cómo llegamos hasta ese día. Porque nada de esto comenzó con el incendio. Comenzó años antes, con pequeñas cosas que fui permitiendo. Cosas que parecían normales. Cosas que una madre hace porque ama a su hijo. Cuando mi esposo murió, Mauricio tenía 23 años. Yo tenía 48. Me quedé sola con una casa pagada, algunos ahorros y una montaña de dolor que nadie podía ver. Pero no me permití caer. Seguí trabajando. Seguí viviendo. Seguí siendo fuerte porque alguien tenía que serlo. Mauricio se casó con Regina 3 años después. Desde el principio, ella me miró como si yo fuera un mueble viejo que no encajaba en su decoración moderna. Pero yo sonreí. Fui amable. Preparé la comida para su boda. Les regalé dinero para el viaje de luna de miel. $5,000 que había ahorrado durante años. Regina ni siquiera dijo gracias. Solo comentó que con eso apenas alcanzaba para un hotel decente. Mauricio se rió y dijo: ya sabes cómo es mamá, siempre hace lo que puede. Lo que puede. Como si mis 50 horas de trabajo semanal fueran lo que puede. Como si cada dólar que les di no representara comidas que yo no me permití. Pero no dije nada. Porque las madres no dicen nada, ¿verdad? Las madres solo dan. Y yo di. Di durante años. Cuando tuvieron a su primer hijo, mi nieto Gael, yo estaba ahí. Todos los días. Regina no quería contratar niñera porque decía que no confiaba en extraños. Entonces yo me convertí en la niñera gratuita. Iba a su casa todas las mañanas a las 7. Preparaba el desayuno. Cambiaba pañales. Limpiaba lo que ellos dejaban sucio. Porque Regina trabajaba, y Mauricio también, y alguien tenía que cuidar al bebé. Ese alguien siempre era yo. Los fines de semana, cuando ellos querían salir, yo cancelaba mis planes. No es que tuviera muchos planes. A los 60 años, mis amigas ya estaban ocupadas con sus propias vidas. Pero a veces quería ir al mercado tranquila. A veces quería quedarme en casa leyendo. A veces solo quería no tener que cargar un bebé después de una semana agotadora. Pero cuando Mauricio llamaba con esa voz suave que usaba solo cuando necesitaba algo, yo siempre decía que sí. Porque era mi nieto. Porque era mi hijo. Porque eso hacen las madres. Pasaron 2 años así. 2 años en los que yo fui la tercera pierna invisible de su matrimonio. La que resolvía. La que sostenía. La que nunca fallaba. Y ellos se acostumbraron tanto a eso que dejó de ser un favor. Se convirtió en una obligación.
Cuando un día les dije que no podía cuidar a Gael porque tenía cita con el médico, Regina resopló y dijo: «Siempre es algo contigo, Mónica. Siempre es algo». Como si mis problemas de salud fueran un inconveniente personal contra ella. Mauricio no dijo nada. Solo suspiró como si yo fuera una empleada problemática. Cancelé la cita médica. Fui a cuidar a Gael. 6 meses después descubrí que tenía presión alta. El médico me preguntó por qué había esperado tanto para venir. Yo no supe qué responder. Pero no era solo el cuidado del niño. Era todo. Cuando Mauricio tuvo problemas con su declaración de impuestos, ¿quién la organizó? Yo. Pasé 3 noches revisando documentos que él había guardado sin orden. Facturas mezcladas con recibos. Papeles importantes tirados en cajas. Lo arreglé todo. Contraté a un contador. Pagué la mitad de los honorarios porque Mauricio dijo que estaba corto de dinero. El contador me dio copias de todo. Yo las guardé en mi casa, en una carpeta etiquetada con el nombre de mi hijo. Porque yo siempre fui organizada. Siempre fui la que recordaba. La que guardaba. La que prevenía desastres. Ellos nunca supieron cuántas veces lo salvé sin que se dieran cuenta. Cuando el banco llamó porque Mauricio había olvidado pagar 3 cuotas de su tarjeta de crédito, ¿quién contestó? Yo. Porque Mauricio me había puesto como contacto de emergencia. Pagué esas cuotas. $2,400. Me dijo que me devolvería el dinero en 2 meses. Han pasado 5 años. Nunca me pagó. Cuando le recordé una vez, Regina dijo: «Mónica, no seas mezquina. Es tu hijo». Mezquina. Por pedir que me devolvieran mi propio dinero. Desde ese día, nunca volví a mencionar las deudas. Pero tampoco olvidé. Yo nunca olvido los números. Tengo una memoria exacta para eso. Cada préstamo. Cada favor. Cada dólar que salió de mis manos hacia las de ellos. No porque quisiera cobrárselos algún día, sino porque era la prueba silenciosa de quien sostenía esa familia. Y algún día, esa prueba sería importante. 3 años antes del incendio, Mauricio vino a mi casa un sábado por la tarde. Traía papeles en la mano y esa sonrisa nerviosa que ponía cuando necesitaba algo grande. Me senté en la mesa de la cocina, serví café y esperé. Mamá dijo: «Necesito que me hagas un favor». Le pregunté qué necesitaba. Me explicó que quería comprar un apartamento más grande. Uno en un barrio mejor. Uno donde Gael pudiera crecer con buenas escuelas cerca. Pero el banco pedía un aval. Alguien que garantizara el préstamo en caso de que ellos no pudieran pagar. Alguien con una propiedad a su nombre. Alguien como yo. «Es solo una formalidad», dijo Mauricio. «Nunca va a pasar nada. Solo necesitamos tu firma». Yo miré los papeles. Leí cada línea. Entendía lo que significaba. Si ellos no pagaban, el banco vendría por mi casa. La casa que mi esposo y yo compramos juntos. La casa donde crié a mi hijo. La casa que era lo único sólido que me quedaba en la vida. Le pregunté si estaba seguro de que podrían pagar. Me juró que sí. Me dijo que Regina había conseguido un ascenso. Que él estaba ganando más. Que todo estaba bajo control. Firmé. Porque era mi hijo. Porque confiaba en él. Porque las madres siempre confían, incluso cuando no deberían. Se mudaron al apartamento nuevo 4 meses después. Nunca me invitaron a verlo. Cuando les pregunté si podía visitarlos, Regina dijo que estaban ocupados organizando. Luego dijo que Gael estaba enfermo. Luego dijo que tenían visitas. Pasaron 6 meses hasta que finalmente fui. El apartamento era hermoso. Pisos de madera. Ventanas grandes. Muebles caros. Regina me enseñó todo con orgullo, como si hubiera construido ese lugar con sus propias manos. No mencionó que yo había hecho posible que lo tuvieran. No mencionó que mi firma estaba en los documentos del banco. No mencionó nada. Yo tampoco dije nada. Solo sonreí y dije que todo se veía precioso. Porque eso hacen las madres. Sonríen aunque por dentro algo se esté rompiendo. Los años siguientes fueron más de lo mismo. Yo seguía siendo la persona a la que llamaban cuando algo se rompía. No me refiero a cosas físicas. Me refiero a vidas. A planes.
a problemas que nadie más quería resolver. Cuando Regina tuvo una discusión fuerte con su madre y necesitaba desahogarse, ¿a quién llamó? A mí. Me habló durante 2 horas sobre lo terrible que era su madre. Lo egoísta. Lo controladora. Lo poco que la entendía. Yo escuché en silencio, preguntándome si Regina alguna vez escuchaba sus propias palabras. Si alguna vez veía el reflejo de lo que ella misma hacía conmigo. Pero no dije nada. Solo asentí. Solo dije que lo sentía mucho. Solo fui la oreja que necesitaba. 2 días después, cuando la llamé para preguntarle cómo estaba, no contestó. Le escribí un mensaje. Me dejó en visto. Una semana después apareció en mi casa porque necesitaba que cuidara a Gael otra vez. Como si nada. Como si yo fuera un servicio que podía usar y dejar de usar según su conveniencia. Y tal vez lo era. Tal vez me había convertido en eso sin darme cuenta. En alguien tan disponible que ya no tenía valor. Porque las cosas que siempre están ahí pierden importancia. Como el aire. Como el agua. Nadie agradece al aire hasta que falta. Mauricio también me usaba de formas que ni siquiera parecían abuso. Solo parecían normal. Cada vez que tenía una reunión importante, me pedía que cuidara a Gael. Cada vez que Regina quería ir al salón de belleza, yo era la opción automática. Cada vez que tenían planes de pareja, yo cancelaba los míos. Una vez, solo una vez, les dije que no podía. Fue el cumpleaños de una amiga muy cercana. Una mujer que había estado conmigo en los peores momentos después de que mi esposo muriera. Ella cumplía 70 años y había organizado una cena. Yo realmente quería ir. Cuando Mauricio llamó ese día pidiéndome que cuidara a Gael, le expliqué que tenía planes. Hubo un silencio largo del otro lado. Luego dijo, con esa voz fría que nunca antes había usado conmigo: Entiendo, mamá. Supongo que tus amigas son más importantes que tu nieto. Esas palabras se clavaron como agujas. Le dije que no era eso. Que solo necesitaba un día para mí. Un solo día. Él colgó sin despedirse. No me habló durante 2 semanas. Cuando finalmente volvió a llamar, actuó como si nada hubiera pasado. Pero yo entendí el mensaje. Entendí que decir no tenía un precio. Y ese precio era su afecto. Su atención. Su presencia en mi vida. Así que dejé de decir no. Dejé de tener planes propios. Dejé de existir fuera de lo que ellos necesitaban de mí. Y durante mucho tiempo, pensé que eso era amor. Pensé que sacrificarse hasta desaparecer era lo que hacían las buenas madres. Pero había algo más que ellos no sabían. Algo que se convertiría en la pieza clave de todo. Yo no solo era su niñera gratuita. No solo era su aval en el banco. No solo era su solucionadora de problemas. Yo también manejaba cosas importantes. Cosas que ellos ni siquiera recordaban que existían. Cuando mi esposo murió, dejó algunos documentos que necesitaban renovarse cada cierto tiempo. Escrituras. Certificados. Papeles legales que Mauricio heredaría algún día. Pero Mauricio nunca fue organizado. Nunca supo dónde estaban esos papeles. Así que yo los guardaba. Todos. En una caja fuerte en mi casa. También tenía acceso a una cuenta bancaria que habíamos abierto hace años. Una cuenta conjunta que seguía activa. Mi esposo la había dejado a mi nombre y al de Mauricio. Pero Mauricio nunca la usaba porque ni siquiera recordaba que existía. Yo la mantenía activa. Depositaba dinero cada mes. No mucho. $200. 300 cuando podía. La había pensado como un fondo de emergencia para mi hijo. Para cuando realmente la necesitara. Pero nunca le dije que existía. Porque algo en mí sabía que si lo hacía, la vaciaría en una semana. La usaría para cosas innecesarias. Y luego no habría red de seguridad. Así que la mantuve en secreto. Como tantas otras cosas que hacía por él sin que lo supiera. También estaban las contraseñas. Mauricio era un desastre con la tecnología. Olvidaba sus contraseñas constantemente. Así que me las daba a mí. La contraseña de su correo electrónico. La de su cuenta del banco. La de su almacenamiento en la nube donde guardaba fotos familiares. Me decía: mamá, tú nunca olvidas nada. Guárdamelas por si acaso.
Y yo las guardaba. Las escribía en un cuaderno que tenía escondido en mi habitación. Un cuaderno que nadie más conocía. Nunca usé esas contraseñas para revisar su vida privada. Nunca invadí su privacidad. Solo las tenía ahí, como un servicio más que yo prestaba. Pero esas contraseñas significaban algo importante. Significaban acceso. Significaban control. Significaban que sin mí, muchas cosas en su vida simplemente no funcionarían. Y durante años, eso me hizo sentir necesaria. Me hizo sentir importante. Pero también me hizo invisible. Porque nadie valora lo que funciona en silencio. Nadie agradece al engranaje que mantiene la máquina andando. Solo lo notan cuando se rompe. Y yo estaba a punto de romperme. Aunque todavía no lo sabía. El año pasado, algo cambió. Gael cumplió 8 años. Ya no necesitaba que lo cargara. Ya no necesitaba cambios de pañal ni comida triturada. Podía quedarse solo por periodos cortos. Podía ir a casa de amigos. Podía entretenerse con videojuegos. Y de repente, yo dejé de ser tan necesaria. Las llamadas disminuyeron. Las visitas también. Mauricio dejó de aparecer todos los domingos. Regina dejó de pedirme que cuidara a Gael cada fin de semana. Al principio pensé que era algo bueno. Pensé que finalmente tendría tiempo para mí. Tiempo para hacer esas cosas que había pospuesto durante años. Pero la verdad es que me sentí vacía. Porque durante tanto tiempo, mi identidad había estado atada a ser útil para ellos. Y ahora que no me necesitaban tanto, ¿quién era yo? Una mujer de 65 años. Sola. Cansada. Con la presión alta y las rodillas que dolían cada mañana. Una mujer que había dado tanto que ya no sabía qué quedaba de ella. Intenté llenar ese vacío. Me inscribí en un club de lectura. Volví a tejer. Pasaba tardes enteras en el parque alimentando palomas. Pero siempre había una parte de mí esperando que el teléfono sonara. Esperando que Mauricio me necesitara otra vez. Esperando sentirme importante. Qué patético, ¿verdad? Esperar ser usada solo para sentir que tu vida tiene sentido. Pero así estaba yo. Hasta que llegó el día del incendio. El día en que todo cambió. Fue un martes por la tarde. Yo estaba cocinando cuando escuché un ruido extraño en el cableado de la cocina. Chispas. Luego humo. Intenté apagarlo con agua, pero eso solo empeoró las cosas. Las llamas se extendieron rápido. Demasiado rápido. Salí corriendo de la casa gritando por ayuda. Los vecinos llamaron a los bomberos. Yo me quedé afuera, viendo cómo mi hogar se consumía. Todo pasó en 30 minutos. 30 minutos para que una vida entera se convirtiera en cenizas. Los bomberos lograron controlar el fuego, pero la casa quedó destruida. Las paredes negras. El techo colapsado. Todo lo que había adentro, perdido. Yo estaba en shock. Temblando. Una vecina me trajo una manta y un vaso de agua. Me senté en la acera, mirando las ruinas, sin poder procesar lo que acababa de pasar. Entonces escuché el auto de Mauricio. Levanté la vista y lo vi bajarse con el teléfono en la mano. Regina venía detrás. Y en sus caras no vi preocupación. Vi algo peor. Vi curiosidad. Como si hubieran venido a ver un espectáculo. Mauricio caminó hacia mí con pasos lentos. No corrió para abrazarme. No preguntó si estaba herida. Solo levantó el teléfono y empezó a grabar. Grabó las paredes quemadas. Grabó el humo que todavía salía de lo que quedaba del techo. Grabó los escombros desparramados en el jardín. Y luego me grabó a mí. Ahí sentada en la acera, cubierta con una manta, con hollín en la cara y las manos temblando. Me grabó como si fuera parte del paisaje destruido. Regina se acercó con los brazos cruzados. Llevaba un vestido color crema que parecía recién planchado. Tacones altos. Maquillaje perfecto. Como si hubiera venido de un almuerzo elegante. Se paró frente a las ruinas, miró a su alrededor y soltó una risa corta. No fue una risa nerviosa. Fue una risa de satisfacción. Luego dijo esas palabras que nunca voy a olvidar. Finalmente, el karma quemó a la vieja. Su voz era clara. Fuerte. Quería que yo la escuchara. Quería que los vecinos la escucharan.
Quería que quedara registrado en el video de Mauricio. Yo la miré sin poder creer lo que acababa de oír. Esperé que Mauricio la callara. Esperé que le dijera que eso era cruel. Esperé que actuara como mi hijo. Pero no lo hizo. En lugar de eso, se rió. Se rió con ella. Y luego agregó, mirándome directo a los ojos: «Te lo merecías, mamá». Esas 4 palabras cayeron sobre mí como piedras. Me lo merecía. Mi hijo pensaba que yo merecía ver mi vida arder. Que merecía perder todo. Que merecía estar ahí, rota y vulnerable, mientras ellos se divertían con mi desgracia. Quise preguntarle por qué. ¿Qué había hecho para merecer esto? Pero mi garganta estaba cerrada. No podía hablar. Solo podía mirar. Regina sacó su propio teléfono. Se paró al lado de los escombros, puso una mano en la cadera e hizo una pose, como si estuviera en una sesión de fotos. Mauricio se acercó y posó con ella. Levantó el pulgar. Sonrió. Y tomaron foto tras foto con las ruinas de mi casa como fondo. Algunos vecinos miraban desde lejos. Podía ver sus caras de confusión, de incomodidad. Pero nadie dijo nada. Nadie se acercó a detenerlos. Y yo tampoco hice nada. Me quedé sentada, mirando a mi hijo convertirse en un extraño frente a mis ojos. Cuando terminaron de tomar fotos, Regina guardó su teléfono y miró a Mauricio. «Ya tenemos suficiente», dijo. «Vámonos. Esto apesta a humo». Mauricio asintió. Empezaron a caminar hacia el auto. Ninguno de los dos me miró. Ninguno preguntó dónde iba a dormir esa noche. Ninguno ofreció ayuda. Simplemente se fueron. El auto arrancó y desapareció por la calle. Y yo me quedé ahí, sola, rodeada de cenizas, rodeada de vecinos que no sabían qué decir, rodeada de la evidencia de que mi hijo ya no me amaba. Tal vez nunca lo hizo. Tal vez solo amó lo que yo podía hacer por él. Y ahora que no tenía nada, ni siquiera valía una pregunta. Ni siquiera valía un abrazo. Una vecina llamada Mariana se acercó. Era una mujer mayor que vivía 3 casas más abajo. Siempre había sido amable conmigo. Me puso una mano en el hombro y me dijo: «Mónica, no puedes quedarte aquí. Ven a mi casa». Yo asentí sin fuerzas. Me levanté. Mis piernas apenas respondían. Caminé con ella hasta su hogar, sintiendo que cada paso me alejaba no solo de mi casa destruida, sino de la vida que había conocido. Esa noche dormí en el cuarto de huéspedes de Mariana. No dormí realmente. Solo me quedé acostada mirando el techo, reproduciendo una y otra vez lo que había pasado. Las risas. Las fotos. Las palabras. «Te lo merecías». ¿Por qué pensaba eso? ¿Qué había hecho yo para merecer su odio? Repasé cada momento. Cada sacrificio. Cada vez que dejé mis necesidades de lado para priorizar las suyas. ¿Dónde había fallado? ¿En qué momento dejé de ser su madre para convertirme en su enemiga? Y entonces lo entendí. No había hecho nada malo. Ese era el problema. Había hecho todo bien. Había dado tanto que ellos se acostumbraron. Y cuando te acostumbras a algo, dejas de valorarlo. Peor aún, empiezas a resentirlo. Porque mi constante disponibilidad les recordaba su propia incapacidad. Porque yo resolvía lo que ellos no podían resolver solos. Y eso los hacía sentir pequeños. Entonces me odiaron por hacerlos sentir así. Me odiaron por ser necesaria. Y cuando el fuego destruyó mi casa, lo vieron como justicia. Como si el universo finalmente me estuviera castigando por el crimen de ser demasiado útil. A la mañana siguiente, Mariana me preparó desayuno. Pan tostado, café, fruta picada. Me senté en su cocina y comí en silencio. Ella no hizo preguntas. No ofreció palabras vacías de consuelo. Solo estuvo ahí. Y eso fue suficiente. Después del desayuno, tomé mi teléfono. Tenía 5 llamadas perdidas. Todas de números desconocidos. Probablemente del seguro. De la compañía eléctrica. De personas queriendo saber qué había pasado. Pero ninguna llamada de Mauricio. Ningún mensaje preguntando cómo estaba. Nada. Abrí mis contactos. Busqué su nombre. Y me quedé mirando ese nombre durante mucho tiempo.
Mauricio. El bebé que cargué durante 9 meses. El niño que enseñé a caminar. El adolescente que consolé cuando su padre murió. El hombre que firmó documentos usando mi casa como garantía. El hijo que se rió mientras mi mundo ardía. Mi dedo se quedó suspendido sobre el botón de llamada. Pero no presioné. Porque algo dentro de mí se había roto la noche anterior. Y no era mi corazón. Era algo más profundo. Era la ilusión. La fantasía de que el amor incondicional es correspondido. La mentira que nos contamos las madres para sobrevivir al desamor de nuestros hijos. Esa ilusión se quemó junto con mi casa. Y lo que quedó fue claridad. Fría. Dolorosa. Pero real. Guardé el teléfono. Y tomé una decisión. No iba a llamarlo. No iba a rogarle atención. No iba a explicarle lo que había hecho mal. Porque él ya lo sabía. Y había elegido hacerlo de todas formas. En lugar de eso, iba a hacer algo que nunca había hecho en mi vida. Iba a desaparecer. No de forma dramática. No con anuncios ni despedidas. Solo iba a dejar de estar disponible. Iba a dejar de ser el sostén invisible que mantenía su vida funcionando. Y cuando todo empezara a desmoronarse, yo estaría muy lejos para arreglarlo. Esa misma tarde, empecé a hacer llamadas. Llamé al seguro para iniciar el proceso de reclamo. Llamé a un abogado conocido, Francisco, un hombre que había sido amigo de mi esposo. Le expliqué lo que necesitaba. Él escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, dijo: Mónica, lo que me estás pidiendo va a cambiar todo. ¿Estás segura? Le dije que sí, que estaba más segura de esto que de cualquier otra cosa en mi vida. Francisco asintió. Entonces empecemos, dijo. Los siguientes días fueron un torbellino de papeles y decisiones. El seguro cubriría parte de los daños, pero la casa necesitaba reparaciones extensas. Podía reconstruirla, pero no quería. No quería volver a ese lugar. No quería vivir en una casa que olía a traición. Así que decidí venderla, tal como estaba, con los escombros y todo. Había compradores que buscaban terrenos. Gente que demolía casas viejas para construir nuevas. Encontré uno en 2 semanas. Me pagó en efectivo. Menos de lo que valía la casa antes del incendio, pero suficiente para empezar de nuevo. Con ese dinero, hice algo que Mauricio y Regina nunca esperarían. Me mudé. No a otra casa en el mismo barrio. No cerca de ellos. Me mudé a otro distrito. A 40 minutos de distancia. A un lugar donde nadie me conocía. Renté un apartamento pequeño en un edificio tranquilo. Un lugar con un dormitorio, una cocina funcional y una ventana que daba a un parque. No necesitaba más. Cambié mi número de teléfono. No le di el nuevo a Mauricio. Cerré mis redes sociales. Bloqueé a Regina en todas partes. No bloqueé a Mauricio. Eso hubiera sido demasiado obvio. Simplemente dejé de responder. Dejé que mis mensajes quedaran en visto. Dejé que sus llamadas entraran al buzón de voz. Y nunca devolví ninguna. También hice algo más. Fui al banco donde Mauricio tenía su cuenta. La cuenta de la que yo era aval. Hablé con el gerente. Le expliqué que quería retirar mi garantía. Él revisó los documentos y negó con la cabeza. Señora, usted firmó como aval por 5 años. Todavía faltan 2 años para que ese contrato termine. No puede retirarse antes a menos que el titular pague el préstamo completo o consiga otro aval. Le pregunté qué pasaba si yo simplemente ya no estaba disponible. Si me mudaba. Si cambiaba mis datos. Él me miró con seriedad. Eso no cambia nada. El banco la encontrará si necesita cobrar. Entendí. No podía librarme de esa responsabilidad. Todavía no. Pero podía hacer otra cosa. Podía asegurarme de que cuando todo colapsará, yo ya no estaría ahí para arreglarlo. Salí del banco con una sensación extraña. No era alivio. Todavía estaba atada legalmente al apartamento de Mauricio. Pero había algo diferente ahora. Antes, esa firma me hacía sentir importante. Me hacía sentir necesaria. Ahora solo me recordaba que había sido una tonta. Una tonta que confió demasiado. Que dio demasiado.
que creyó que el amor de una madre era suficiente para garantizar el amor de un hijo. Pero ya no importaba. Porque aunque no pudiera borrar mi firma de esos papeles, sí podía borrarme a mí misma de sus vidas. Y eso era exactamente lo que iba a hacer. Durante las siguientes semanas, me instalé en mi nuevo apartamento. Compré muebles sencillos. Una cama. Una mesa pequeña. Un sofá cómodo. Nada elegante. Nada que gritara riqueza o estabilidad. Solo lo necesario para vivir. Y por primera vez en años, sentí algo parecido a la paz. No era felicidad. Todavía dolía demasiado para ser felicidad. Pero era paz. La paz de no tener que estar disponible. De no tener que revisar mi teléfono cada 5 minutos esperando que alguien me necesitara. De no tener que cancelar mis planes para resolver los problemas de otras personas. Era la paz del silencio. Pasaron 3 semanas antes de que Mauricio intentara contactarme por primera vez. Vi su nombre en la pantalla de mi teléfono viejo, el que todavía tenía activo pero que ya no usaba. Dejé que sonara hasta que entró al buzón. Escuché el mensaje después. Su voz sonaba casual, relajada, como si nada hubiera pasado. Hola mamá, hace tiempo que no hablamos. Regina y yo queremos invitarte a cenar el domingo. Gael te extraña. Llámame cuando puedas. Gael me extraña. Claro, porque era conveniente que me extrañara justo ahora que probablemente necesitaban algo. Borré el mensaje. No respondí. 3 días después, llamó otra vez. Esta vez dejó un mensaje más corto. Mamá, ¿estás bien? No sé por qué no contestas. Llámame. Tampoco respondí. La tercera llamada llegó una semana después. Ya no sonaba casual. Sonaba molesto. Mamá, esto es ridículo. Sé que estás ignorando mis llamadas. No sé qué te pasa, pero necesito hablar contigo. Es importante. Importante para él. Todo siempre era importante para él. Sus necesidades. Sus problemas. Su conveniencia. Pero nunca fue importante preguntarme cómo estaba después del incendio. Nunca fue importante ofrecerme un lugar donde quedarme. Nunca fue importante disculparse por reírse de mi tragedia. Así que no iba a contestar. No todavía. Necesitaba que sintiera lo que yo había sentido toda mi vida. La desesperación de necesitar a alguien que no está ahí. Mientras tanto, me mantuve ocupada. Empecé a caminar por las mañanas en el parque cerca de mi apartamento. Conocí a otras mujeres de mi edad. Margarita, que vendía flores en la esquina. Adriana, que paseaba a su perro todas las tardes. Hablábamos de cosas simples. Del clima. De las noticias. De recetas de cocina. Nadie me preguntaba por mi familia. Nadie me pedía favores. Nadie esperaba nada de mí. Y eso se sentía liberador. También volvía a hacer cosas que había abandonado. Leía libros completos sin interrupciones. Cocinaba solo para mí, platos que me gustaban a mí, no los que Mauricio prefería o los que Gael comía. Veía películas en la tarde sin tener que pausarlas cada 10 minutos. Pequeñas cosas. Cosas que no parecen importantes. Pero para alguien que había vivido décadas poniéndose al final de la fila, eran revolucionarias. Sin embargo, había algo que todavía necesitaba hacer. Algo que sería la pieza final de mi desaparición. Tenía que ocuparme de los documentos. De las contraseñas. De todo lo que mantenía la vida de Mauricio funcionando sin que él lo supiera. Una tarde, saqué la caja fuerte que había rescatado del incendio. Estaba chamuscada por fuera, pero el contenido estaba intacto. Adentro estaban todos los papeles importantes. Las escrituras de la propiedad que mi esposo había dejado. Los certificados de nacimiento. Los documentos del seguro. Las copias de la declaración de impuestos que yo había organizado para Mauricio años atrás. Todo estaba ahí. Ordenado. Etiquetado. Listo para ser usado cuando hiciera falta. También saqué el cuaderno donde había anotado todas las contraseñas de Mauricio. Su correo electrónico. Su banca en línea. Su almacenamiento en la nube. Todo estaba ahí, escrito con mi letra cuidadosa. Miré esos papeles durante mucho tiempo. Eran poder. Poder silencioso.
El tipo de poder que nadie nota hasta que desaparece. Y yo estaba a punto de hacerlo desaparecer. Llamé a Francisco, mi abogado. Le dije que necesitaba verlo. Nos reunimos en su oficina al día siguiente. Llevé la caja fuerte conmigo. Francisco la abrió y revisó el contenido. Silbó bajo. Mónica, aquí hay cosas muy importantes. Si Mauricio necesita cualquiera de estos documentos y no los tiene, va a tener serios problemas. Le dije que lo sabía. Que ese era exactamente el punto. Francisco me miró con una mezcla de preocupación y respeto. ¿Qué quieres que haga con esto? Le expliqué mi plan. Quería que guardara todo en su oficina, en una bóveda segura, donde Mauricio no pudiera acceder. Si él necesitaba algo, tendría que pasar por Francisco primero. Y Francisco tenía órdenes estrictas de no entregarle nada sin mi autorización explícita. Francisco asintió lentamente. Entiendo. Pero Mónica, esto va a causarle muchos problemas a tu hijo. Problemas reales. ¿Estás preparada para eso? Le sostuve la mirada. Él causó problemas reales cuando se rió mientras mi casa ardía. Cuando me dijo que me lo merecía. Cuando me dejó sola en la calle sin preguntar siquiera dónde iba a dormir. Así que sí, Francisco. Estoy preparada. Él guardó la caja fuerte en su bóveda esa misma tarde. Me dio un recibo. Me aseguró que nadie más tendría acceso. Salí de su oficina sintiéndome más ligera, como si hubiera soltado un peso que llevaba cargando por años. Pero todavía faltaba algo más. Las contraseñas. No podía simplemente cambiarlas. Eso sería demasiado obvio. Mauricio sabría inmediatamente que yo estaba detrás. Y no quería que supiera. No todavía. Quería que todo colapsara lentamente. Naturalmente. Como un edificio con grietas invisibles que finalmente se derrumba porque nadie hizo mantenimiento. Así que hice algo más inteligente. Dejé las contraseñas como estaban. Pero me aseguré de que Mauricio las perdiera. ¿Cómo? Simple. Esperé a que me llamara otra vez pidiendo ayuda con algo tecnológico. Y no tuve que esperar mucho. 2 semanas después, recibí un mensaje de texto. No una llamada. Un mensaje. Como si yo fuera una empleada a la que podía dar órdenes por escrito. Mamá, necesito la contraseña de mi correo. La olvidé otra vez. Mándamela. No había saludo. No había preguntas sobre cómo estaba. Solo una orden. Miré ese mensaje durante varios minutos. Antes, hubiera respondido inmediatamente. Hubiera buscado el cuaderno. Hubiera copiado la contraseña. Hubiera resuelto su problema en 30 segundos. Pero ahora no. Ahora simplemente no respondí. Dejé el mensaje en visto. 3 horas después, otro mensaje. Mamá, es urgente. Necesito entrar a mi correo para un trabajo. Por favor. Por favor. Qué interesante. Ahora usaba por favor. Pero seguía sin preguntar cómo estaba. Seguía sin mencionar el incendio. Seguía sin disculparse. Tampoco respondí ese mensaje. Al día siguiente, llamó. Esta vez contesté, solo para escuchar qué tenía que decir. Mamá, finalmente, ¿por qué no respondiste mis mensajes? Su voz sonaba frustrada, impaciente. Le dije con voz calmada que había estado ocupada. ¿Ocupada? ¿Ocupada con qué? Mamá, necesito esa contraseña. Es urgente. Le pregunté para qué la necesitaba. Suspiró con exasperación. Para mi trabajo. Ya te dije. Necesito revisar un correo importante y no puedo entrar. Le dije que ya no tenía esa información. Hubo un silencio largo. ¿Qué quieres decir con que ya no la tienes? Le expliqué que había perdido mis papeles en el incendio. Que el cuaderno donde anotaba todo se había quemado. Que lo sentía mucho, pero ya no podía ayudarlo. Otra vez silencio. Luego su voz cambió. Se volvió más dura. Mamá, no puedes estar hablando en serio. Tú nunca pierdes nada. Siempre guardas todo. Le dije que las cosas cambian cuando tu casa se incendia y lo pierdes todo. Esperé que captara la indirecta.
que recordara que él había estado ahí, que había visto las ruinas, que se había reído. Pero no lo hizo. ¿O no le importó? Bueno, pues necesito que lo recuerdes. Piensa. Seguro está en tu cabeza. Le dije que no, que mi memoria ya no era lo que solía ser, que tendría que recuperar la contraseña por su cuenta. Me preguntó cómo se hacía eso. Le dije que no sabía, que él era el joven, que seguramente podía resolverlo. Y luego, antes de que pudiera responder, agregué algo más. Mauricio, tengo que irme. Tengo una cita. Colgué antes de que pudiera decir algo más. Mi corazón latía rápido. No de miedo, de satisfacción. Por primera vez en mi vida, le había dicho no a mi hijo. Y se sentía increíblemente bien. Los días siguientes fueron extrañamente silenciosos. Mauricio no volvió a llamar. No envió más mensajes. Y yo no esperaba que lo hiciera, porque ahora tenía que lidiar con sus propios problemas. Pequeños problemas que antes yo resolvía en segundos, pero que para alguien tan desorganizado como él, se convertirían en montañas. Y esas montañas empezarían a acumularse, una tras otra, hasta que todo su mundo se volviera imposible de manejar. Mientras tanto, yo seguía con mi nueva rutina, mis caminatas matutinas, mis tardes tranquilas leyendo, mis conversaciones simples con las mujeres del parque. Margarita me había invitado a su casa para enseñarme a hacer arreglos florales. Adriana me llevó a una clase de yoga para adultos mayores. Pequeñas alegrías. Pequeños momentos que antes nunca me permitía porque siempre estaba disponible para otros. Y cada día que pasaba sin hablar con Mauricio, me sentía más fuerte, como si estuviera recuperando pedazos de mí misma que había perdido hace mucho tiempo. Pero sabía que esto no duraría para siempre. Sabía que eventualmente las cosas empezarían a complicarse para él, y que cuando eso pasara, vendría a buscarme. No porque me extrañara, sino porque me necesitaba. Y yo estaría lista. El primer indicio de que las cosas estaban empezando a desmoronarse llegó 6 semanas después del incendio. Estaba en el parque alimentando palomas cuando sonó mi teléfono. Era un número desconocido. Normalmente no contestaba llamadas de números desconocidos, pero algo me dijo que esta era importante. Contesté. Era una mujer del banco. Se identificó como supervisora de cuentas. Me preguntó si yo era Mónica, avalista del préstamo hipotecario de Mauricio Hernández. Le confirmé que sí. Ella suspiró antes de hablar. Señora Mónica, la estoy llamando porque el titular de la cuenta tiene 3 pagos atrasados. Hemos intentado contactarlo múltiples veces, pero no responde nuestras llamadas. Como usted es la avalista, necesitamos informarle que si el pago no se regulariza en los próximos 15 días, comenzaremos el proceso de cobranza que puede incluir la ejecución de su garantía. 3 pagos atrasados. Eso significaba 3 meses sin pagar. 3 meses en los que Mauricio había ignorado las llamadas del banco. 3 meses en los que había dejado que la deuda creciera. Le pregunté a la supervisora cuánto debía en total. Ella me dio la cifra. $4,200, incluyendo intereses y penalizaciones. No era una cantidad imposible. Antes, yo hubiera pagado eso sin pensarlo. Hubiera vaciado mis ahorros. Hubiera pedido prestado si era necesario. Hubiera hecho lo que fuera para proteger a mi hijo. Pero ahora no. Le dije a la supervisora que agradecía la información, que intentaría contactar al titular, que haríamos lo posible por regularizar la situación. Ella me dio un número de referencia y colgó. Me quedé sentada en la banca del parque, mirando mi teléfono. $4,200. En 3 meses. ¿Cómo era posible que Mauricio no pudiera pagar eso? Él tenía trabajo. Regina también. No tenían deudas grandes que yo conociera. A menos que sí las tuvieran. A menos que hubieran estado gastando más de lo que ganaban. A menos que la vida perfecta que mostraban en redes sociales fuera solo una fachada. Pensé en llamarlo. En advertirle. En darle una última oportunidad de arreglar las cosas antes de que fuera demasiado tarde. Pero luego recordé el día del incendio. Su risa. Sus palabras. Te lo merecías. Y guardé el teléfono.
No iba a salvarlo esta vez. Él había creado este desastre. Él tendría que vivir con las consecuencias. 2 semanas después, el banco volvió a llamar. Esta vez no fue la supervisora. Fue alguien del departamento legal. Un hombre con voz seria que me explicó que como el titular no había respondido y el pago no se había regularizado, estaban iniciando el proceso formal de cobranza. Me preguntó si yo estaba en condiciones de cubrir la deuda. Le dije que no, que había perdido mi casa en un incendio, que estaba viviendo con lo mínimo, que no tenía forma de pagar esa cantidad. Técnicamente era mentira. Todavía tenía el dinero de la venta del terreno, pero ese dinero era mío. Era lo único que me quedaba para sobrevivir, y no iba a entregárselo al banco por los errores de mi hijo. El abogado del banco anotó mi respuesta. Me dijo que entendía mi situación, que lamentaba tener que proceder de esta manera, pero que las reglas eran claras. Si ninguno de los dos pagaba, el banco ejecutaría la hipoteca. Eso significaba que embargarían el apartamento, que Mauricio y Regina perderían su hogar. Le agradecí por informarme y colgué. Y no sentí nada. Ni culpa, ni tristeza, ni preocupación. Solo un vacío frío donde antes había amor incondicional. Pasó otra semana antes de que Mauricio finalmente se diera cuenta de lo que estaba pasando. Me llamó un viernes por la noche. Eran casi las 11. Yo ya estaba en la cama leyendo. Vi su nombre en la pantalla. Dejé que sonara 3 veces antes de contestar. Mamá. Su voz sonaba desesperada, casi histérica. Mauricio. Mi voz era calmada, neutral. ¿Por qué no me dijiste que el banco te llamó? Directo al punto. Sin saludos. Sin preguntas sobre cómo estaba. Le pregunté cómo se había enterado. Me enviaron una carta. Una carta de ejecución hipotecaria. Dicen que van a quitarnos el apartamento. Dicen que te contactaron y que tú no hiciste nada. Su voz subió de tono. Estaba enojado, como si yo tuviera la culpa. Le dije que era correcto, que el banco me había contactado, que me habían informado de la situación. Hubo un silencio breve. Luego explotó. ¿Y no pensaste en decirme? ¿No pensaste que tal vez yo necesitaba saber? Le respondí con calma que él debió saberlo antes que yo, que el banco lo había estado llamando durante meses, que había ignorado todas las llamadas, que los pagos atrasados eran su responsabilidad, no mía. Pero tú eres la avalista. Se supone que me respaldas. Ahí estaba, la verdadera razón de su llamada. No le importaba que hubiera perdido mi casa. No le importaba cómo estaba. Solo le importaba que yo no estaba cumpliendo mi función, que no estaba siendo el respaldo silencioso que siempre fui. Le dije que ser avalista no significaba pagar sus deudas. Significaba que si él no pagaba, yo perdería mi casa también. Pero afortunadamente para mí, ya no tenía casa que perder. ¿Afortunadamente? ¿Estás loca? Mamá, vamos a perder el apartamento. Regina está desesperada. Gael no entiende lo que está pasando. Mencionó a Gael. Por supuesto. Usó a mi nieto como arma emocional. Le pregunté dónde estaba Gael cuando mi casa se quemó. ¿Dónde estaba cuando yo necesitaba ayuda? ¿Dónde estaba cuando me quedé en la calle sin nada? Silencio. Eso es diferente. No, le dije. No es diferente. Es exactamente lo mismo. Yo necesité ayuda y ustedes se rieron. Ahora tú necesitas ayuda y yo no estoy disponible. Así de simple. No puedes hacer esto. Soy tu hijo. Su voz se quebró. Casi sonaba como si fuera a llorar. Y algo dentro de mí se movió. Una pequeña parte que todavía lo amaba. Que todavía quería protegerlo. Pero era una parte débil. Una parte que ya había causado demasiado daño. Así que la ignoré. Le dije que precisamente porque era mi hijo, esperaba más de él. Esperaba respeto. Esperaba consideración. Esperaba amor. Y no me había dado nada de eso. Mamá, por favor. Podemos arreglarlo. Podemos hablar. Pero necesito que me ayudes ahora. Necesito que pagues esos $4,200.
Te lo devolveré. Lo prometo. $4,200. La misma cantidad que él me debía desde hace años cuando pagué sus deudas de tarjeta de crédito. La cantidad que nunca me devolvió. La cantidad que Regina dijo que yo era mezquina por mencionar. Le recordé eso. Le recordé cada préstamo que nunca pagó. Cada favor que nunca agradeció. Cada vez que usó mi amor como si fuera un recurso infinito. Eso no tiene nada que ver, dijo. Esto es una emergencia. Le dije que mi incendio también fue una emergencia. Y que él no estuvo ahí. Que en lugar de ayudarme, tomó fotos. Que en lugar de consolarme, se rió. Que en lugar de ofrecerme un lugar donde quedarme, me dijo que me lo merecía. Ya te pedí disculpas por eso. No, le dije. No lo hiciste. Nunca pediste disculpas. Nunca preguntaste cómo estaba. Nunca reconociste lo que hiciste. Y ahora esperas que yo olvide todo y te rescate otra vez. Entonces, ¿qué? ¿Vas a dejar que perdamos todo? ¿Vas a dejar que tu nieto se quede sin hogar? Usó a Gael otra vez. Como si mi nieto fuera un escudo. Como si mencionar su nombre me obligara a ceder. Le dije que Gael no se quedaría sin hogar. Que Regina tiene padres. Que ellos tienen familia. Que encontrarían dónde vivir. Igual que yo tuve que encontrar dónde vivir cuando mi casa se quemó. Esto es diferente. Gritó ahora. Nosotros tenemos un hijo. Tenemos responsabilidades. Y yo no las tenía, quise decir. Yo solo era una mujer vieja sin casa. Sin importancia. Sin valor. Pero no dije eso. Solo dije, Mauricio, espero que encuentren la forma de resolver esto. Pero no va a ser conmigo. No esta vez. Y colgué. Mi mano temblaba. Mi corazón latía rápido. Pero no me sentía mal. Me sentía poderosa. Por primera vez en décadas, había puesto límites. Y aunque dolía, era el tipo de dolor que sana. El tipo de dolor que te recuerda que todavía estás viva. Después de esa llamada, no supe nada de Mauricio durante 3 semanas. Nada de mensajes. Nada de llamadas. Silencio absoluto. Y ese silencio me decía más que 1000 palabras. Me decía que estaba enojado. Que me culpaba por no rescatarlo. Que probablemente estaba diciéndole a Regina y a cualquiera que quisiera escuchar que yo era una madre terrible. Una mujer egoísta que abandonó a su hijo en su peor momento. Y tal vez tenía razón. Tal vez era egoísta. Pero después de dar toda mi vida, de sacrificar todo, de ser invisible y no valorada, tal vez el egoísmo era exactamente lo que necesitaba. Durante esas 3 semanas, seguí con mi rutina. Mis caminatas. Mis lecturas. Mis tardes tranquilas. Pero había algo diferente ahora. Una sensación de anticipación. Como cuando sabes que viene una tormenta, pero no sabes exactamente cuándo va a llegar. Sabía que esto no había terminado. Sabía que Mauricio eventualmente volvería. Porque las personas como él siempre vuelven cuando necesitan algo. Y yo tenía algo que él necesitaba desesperadamente. Los documentos. Las escrituras. Los papeles que estaban guardados en la bóveda de Francisco. Los papeles sin los cuales no podría resolver sus problemas legales. Era solo cuestión de tiempo. La llamada llegó un martes por la tarde. Pero esta vez no fue de Mauricio. Fue de Regina. Verla su nombre en mi pantalla me sorprendió. Ella nunca me llamaba directamente. Siempre dejaba que Mauricio fuera el intermediario. Pero ahora estaba desesperada. Eso era evidente. Contesté después del 4.º timbre. Mónica. Su voz era seca. Fría. Sin el más mínimo intento de cortesía. Regina. Mantuve mi tono igual de neutral. Hubo una pausa incómoda. Podía escucharla respirar. Podía sentir su incomodidad. Finalmente habló. Necesitamos los documentos de la propiedad que tu esposo dejó. Los papeles del seguro también. Mauricio dice que tú los tienes. Directo al grano. Sin preguntar cómo estaba. Sin mencionar el incendio. Sin disculparse por nada. Le dije que efectivamente, yo los había tenido. ¿Los tenías? ¿Qué significa eso? Su voz se tensó.
Le expliqué que muchos de mis documentos se perdieron en el incendio, que lo que logré rescatar estaba guardado en un lugar seguro. Bueno, necesitamos que nos los des. Es urgente. Por supuesto que era urgente. Todo siempre era urgente cuando ellos necesitaban algo. Le pregunté para qué los necesitaban. Regina suspiró con impaciencia. Eso no es de tu incumbencia. Solo danos los papeles. No es de mi incumbencia. Los documentos que yo había organizado, guardado y protegido durante años. Los documentos que existían porque yo había sido responsable. Y ahora no era de mi incumbencia saber por qué los necesitaban. Le dije que no. Hubo un silencio largo. Perdón. Su voz subió una octava. Repetí. Le dije que no les daría los documentos. ¿Estás bromeando? Esos documentos son de Mauricio. Es su herencia. No puedes quedártelos. Le expliqué que los documentos estaban seguros. Que cuando Mauricio los necesitara realmente, podría solicitarlos a través de los canales apropiados. Pero que no los entregaría así como así. ¿Canales apropiados? Eres su madre, no un banco. Exactamente. Le dije. Soy su madre. No su empleada. No su asistente personal. No su solucionadora automática de problemas. Y definitivamente no alguien a quien puedan tratar como basura y luego esperar favores. Regina respiró profundo. Podía sentir su furia a través del teléfono. ¿Sabes qué? Mauricio tenía razón. Te volviste una vieja amargada. El incendio te quemó el cerebro. Ahí estaba. El verdadero rostro de Regina. El veneno que siempre había estado ahí, pero que ahora salía sin filtro. Le dije con voz calmada que si eso era todo lo que tenía que decir, podía colgar. No, no es todo. Quiero que sepas que por tu culpa Gael va a sufrir. Va a ver a sus padres perder todo. Va a tener que mudarse. Va a tener que cambiar de escuela. Todo porque su abuela es una egoísta que solo piensa en ella misma. Usar a Gael otra vez. Era su estrategia favorita. Como si mencionar a mi nieto fuera un botón mágico que me haría ceder. Les dije que Gael estaría bien. Que los niños son resilients. Que lo que realmente lo dañaría sería crecer viendo a sus padres tratar mal a las personas y salirse con la suya. Que tal vez esta era una lección importante para toda la familia. Regina soltó una risa amarga. Una lección. Claro. ¿Sabes qué lección estás enseñando? Que la familia no importa. Que cuando las cosas se ponen difíciles, puedes simplemente abandonar a la gente. Le dije que yo no abandoné a nadie. Que yo estuve ahí durante años. Décadas. Que di todo lo que tenía. Y que cuando mi mundo se quemó, ellos fueron los que me abandonaron. Ellos fueron los que se rieron. Ellos fueron los que tomaron fotos. Ellos fueron los que me dijeron que me lo merecía. Eso fue hace meses. Vas a quedarte resentida para siempre. Resentida. Qué palabra interesante. Como si el problema fuera mi incapacidad de perdonar y no sus acciones imperdonables. Le dije que no estaba resentida. Que simplemente había aprendido. Había aprendido que las personas te tratan como tú les permites que te traten. Y que yo ya no iba a permitir que me trataran así. Eres imposible, dijo Regina. Mauricio merece una madre mejor. Tal vez, le dije. Y yo merecía un hijo mejor. Supongo que ambos estamos decepcionados. Colgué antes de que pudiera responder. Mis manos temblaban, pero no de miedo. De adrenalina. De satisfacción. Cada conversación con ellos me hacía más fuerte. Cada negativa me recordaba que tenía poder. El poder de decir no. El poder de poner límites. El poder de protegerme a mí misma. Esa noche, Francisco me llamó. Mónica, Mauricio vino a mi oficina hoy. Me lo imaginé. Desesperado. Furioso. Exigiendo los documentos que creía que eran suyos por derecho. Le pregunté qué había pasado. Le dije que los documentos estaban bajo tu custodia. Que solo tú podías autorizar su liberación. Se puso muy alterado. Amenazó con demandarme. Con demandarte a ti también. ¿Y qué le dijiste? Le dije que estaba en su derecho de demandar a quien quisiera. Pero que legalmente,
Tú eres quien rescató esos documentos. Tú eres quien los mantuvo seguros durante años. Y que sin una orden judicial, no puedo entregarle nada sin tu consentimiento. Hubo una pausa. Mónica, ¿estás segura de esto? Él es tu hijo. Esto podría romper la relación para siempre. Le dije que la relación ya estaba rota. Que se rompió el día que él se rió mientras mi casa ardía. Que esto no era venganza. Era supervivencia. Era protegerme de personas que solo me veían como un recurso. Francisco suspiró. Entiendo. Solo quería asegurarme de que sabes lo que estás haciendo. Le dije que sí. Que por primera vez en mucho tiempo, sabía exactamente lo que estaba haciendo. Colgamos. Me serví una taza de té y me senté junto a la ventana. Afuera estaba oscureciendo. Las luces de la ciudad empezaban a encenderse. Y yo me sentía extrañamente en paz. Porque sabía que lo peor todavía estaba por venir. Sabía que Mauricio no se rendiría fácilmente. Que intentaría otras estrategias. Que tal vez incluso vendría a buscarme en persona. Pero también sabía que yo estaba lista. Lista para mantenerme firme. Lista para decir no una y otra vez. Lista para dejar que su mundo se quemara mientras yo miraba desde lejos. Sin culpa. Sin remordimiento. Porque a veces el amor más grande que puedes dar es el de dejarte ir. De soltar a las personas que te hacen daño. De permitir que enfrenten las consecuencias de sus acciones. Y eso era exactamente lo que estaba haciendo. Pasaron 2 semanas más. 2 semanas de silencio absoluto. Y luego, una tarde de sábado, alguien tocó a mi puerta. No esperaba visitas. Nadie sabía dónde vivía ahora excepto Francisco y Mariana. Me acerqué a la puerta con cautela. Miré por la mirilla. Y ahí estaba él. Mauricio. De pie en mi pasillo. Solo. Sin Regina. Sin Gael. Se veía demacrado. Tenía ojeras. Su ropa estaba arrugada. No se veía como el hombre exitoso que siempre intentaba aparentar. Se veía derrotado. Por un momento, sentí algo. No lástima exactamente, pero algo parecido. Ese instinto maternal que nunca desaparece completamente sin importar cuánto daño te hayan hecho. Consideré no abrir. Consideré quedarme en silencio hasta que se fuera. Pero sabía que esto tenía que pasar. Que eventualmente tendríamos que estar frente a frente. Que eventualmente tendría que mirarlo a los ojos y mantenerme firme. Abrí la puerta, pero no lo invité a pasar. Solo me quedé parada en el umbral, mirándolo. Hola, mamá. Su voz era suave, casi quebrada. No respondí. Solo esperé a que dijera lo que había venido a decir. ¿Puedo pasar? Le pregunté para qué. Para hablar. Por favor. Solo déjame hablar contigo. Lo consideré por un largo momento. Luego me hice a un lado. Él entró lentamente, mirando alrededor. Mi apartamento pequeño. Mis muebles sencillos. Todo tan diferente de la casa donde lo crié. Se sentó en el sofá sin que lo invitara. Yo me quedé de pie, con los brazos cruzados. No iba a hacer esto fácil. ¿Cómo me encontraste? Le pregunté. Francisco. Le rogué. Le dije que necesitaba verte. Finalmente me dio tu dirección. Tendría que hablar con Francisco sobre eso. Aunque probablemente pensó que era lo correcto. Que un hijo debería poder ver a su madre. Pero Francisco no entendía. No había estado ahí el día del incendio. No había escuchado las risas. No había visto las fotos. Mauricio se pasó las manos por el pelo. Un gesto nervioso que hacía desde niño. Mamá, las cosas están muy mal. No dije nada. El banco va a ejecutar la hipoteca. Nos dieron 30 días para desalojar el apartamento. Regina está devastada. Gael no entiende por qué tenemos que irnos. Yo no sé qué hacer. Esperé. Sabía que había más. Intenté conseguir un préstamo. Fui a 3 bancos diferentes. Todos me rechazaron. Tengo demasiadas deudas. El puntaje de crédito está por el suelo. Seguí esperando. Hablé con el contador. Me dijo que hay multas de impuestos que no pagué.
Multas que se acumularon porque no presenté los documentos a tiempo. Documentos que tú organizabas antes. Ahí estaba. La admisión. El reconocimiento de que yo hacía cosas importantes. Cosas que él ni siquiera notaba hasta que dejaron de hacerse. Necesito esos papeles, mamá. Los que tienes con Francisco. Sin ellos no puedo arreglar nada. No puedo demostrar propiedades. No puedo acceder a cuentas. No puedo resolver los problemas legales. Le pregunté si eso era todo lo que había venido a decir. Me miró confundido. ¿Qué quieres decir? Le dije que si solo había venido a pedirme cosas. A enumerar sus problemas. A esperar que yo los resolviera como siempre. Mauricio bajó la mirada. No. Vine a hablar. Entonces habla, le dije. Dime lo que realmente viniste a decir. Hubo un silencio largo. Podía ver su lucha interna. La parte orgullosa que no quería admitir su error. Y la parte desesperada que sabía que no tenía opción. Lo siento. Las palabras salieron apenas como un susurro. Le dije que no lo había escuchado. Levantó la vista. Tenía los ojos rojos. Lo siento, mamá. Siento lo que pasó el día del incendio. Siento haberme reído. Siento haber tomado esas fotos. Siento haberte dicho que te lo merecías. Fue cruel. Fue horrible. No sé en qué estaba pensando. Le pregunté por qué lo hizo. ¿Por qué me trató así cuando más lo necesitaba? Mauricio se frotó la cara con las manos. No lo sé. Regina estaba tan enojada contigo ese día. Había tenido una discusión con su madre la mañana y de alguna forma te culpó a ti. Dijo que todas las madres eran iguales. Que todas eran controladoras. Que todas se metían donde no las llamaban. Y cuando llegamos y vimos tu casa, ella hizo ese comentario y yo solo seguí el juego. Seguiste el juego. Como si mi dolor fuera entretenimiento. Como si humillarme fuera la forma de complacer a tu esposa. Lo sé y me odio por eso. Cada día pienso en ese momento. Cada día me arrepiento. Le pregunté si se arrepentía de lo que hizo o solo se arrepentía de las consecuencias. Me miró sin entender. Le expliqué. Le dije que hay una diferencia entre arrepentirse porque heriste a alguien y arrepentirse porque ahora ese alguien no te ayuda. Entre sentir culpa genuina y solo sentir pánico porque perdiste tu red de seguridad. Mauricio abrió la boca para responder, pero la cerró. Porque sabía que tenía razón. Porque en el fondo, él sabía la verdad. Tal vez un poco de ambas cosas, admitió finalmente. Tal vez no me di cuenta de lo importante que eras hasta que ya no estabas. Tal vez di todo por sentado. Tal vez pensé que siempre estarías ahí sin importar cómo te tratara. Al menos era honesto. Eso era algo. Le pregunté si sabía cuánto dinero me debía. Me miró confundido otra vez. Le refresqué la memoria. Los $5,000 de su boda. Los 2,400 de sus tarjetas de crédito. Los 1,500 de aquella vez que su auto se descompuso. Los 800 de los útiles escolares de Gael. Los 300 de aquí. Los 500 de allá. Todo sumado. Todo sin devolver. No sé. Nunca lo conté. Por supuesto que no. Porque para él no eran deudas. Eran solo favores. Cosas que las madres hacen. Cosas que no necesitan devolverse. Le dije la cifra total. $14,900. Sus ojos se abrieron. Tanto. Tanto. Y eso sin contar las horas de cuidado de Gael. Sin contar los favores. Sin contar el tiempo. Sin contar mi firma como aval que puso en riesgo mi casa. Sin contar mi salud mental. Sin contar mi vida. No sabía qué. Nunca pensé que. Nunca pensaste. Ese era el problema. Nunca pensaste en mí como una persona con límites. Con necesidades. Con sentimientos. Solo pensaste en mí como un recurso infinito. Mauricio se puso de pie. Caminó hacia la ventana. Se quedó ahí mirando afuera. ¿Qué quieres que haga, mamá? ¿Quieres que me arrastre? ¿Quieres que te suplique? Lo haré. Haré lo que sea. Pero por favor, ayúdame. No quiero que te arrastres,
Le dije. No quiero súplicas. Quiero algo que no puedes darme. Quiero los años perdidos de vuelta. Quiero respeto. Quiero ser valorada. Quiero que me hayas tratado como merecía ser tratada desde el principio. Pero no puedes darme eso. Nadie puede. Se dio vuelta y me miró con desesperación. Entonces, ¿qué? ¿Vas a dejarme perder todo? ¿Vas a quedarte ahí mirando mientras mi vida se destruye? Le dije que eso fue exactamente lo que él hizo. Se quedó ahí mirando mientras mi vida se destruía, grabándola, riéndose de ella. Ya me disculpé por eso. ¿Qué más quieres? Quiero que entiendas, le dije. Quiero que realmente entiendas lo que se siente. Estar sola, asustada, sin hogar. Y que las personas que se supone que te aman te den la espalda. Quiero que sientas aunque sea una fracción de lo que yo sentí ese día. Y luego quiero que recuerdes esa sensación cada vez que trates a alguien como si no importara. Mauricio tenía lágrimas en los ojos ahora. ¿Y los documentos? ¿Los papeles que necesito? Le dije que los documentos estaban seguros. Que cuando realmente los necesitara, podría solicitarlos formalmente a través de Francisco. Pero que primero tendría que hacer algo. ¿Qué? Pagarme lo que me debía. Los $14,900. Me miró como si estuviera loca. No tengo ese dinero. Si lo tuviera, no estaría a punto de perder el apartamento. Entonces tendrás que encontrar la forma, le dije. Vende algo. Pide prestado a Regina. A sus padres. A tus amigos. Haz lo que yo tuve que hacer todos esos años cuando tú necesitabas dinero y yo no lo tenía. Encuentra la forma. Eso es imposible. Me estás pidiendo algo imposible. No, le dije. Te estoy pidiendo lo mismo que tú me pediste durante años. La diferencia es que yo siempre encontré la forma. Porque para mí eras importante. Ahora tú tienes que decidir si yo soy lo suficientemente importante para ti. Se quedó ahí parado, mirándome. Y en sus ojos vi algo que nunca había visto antes. Vio que yo hablaba en serio. Que esto no era una negociación. Que no había atajos. Que finalmente, después de toda una vida, había consecuencias reales para sus acciones. No puedo creerte, dijo con voz temblorosa. No puedo creer que me estés haciendo esto. No te estoy haciendo nada, le dije. Solo dejé de deshacerme por ti. Y resulta que sin mí, todo se cae. Tal vez deberías pensar en eso. Se dirigió a la puerta. Antes de salir, se dio vuelta una última vez. Algún día vas a arrepentirte de esto. Tal vez, le dije. Pero hoy no es ese día. La puerta se cerró detrás de Mauricio y me quedé parada en medio de mi sala. Mi corazón latía rápido. Mis manos temblaban ligeramente. Pero no de arrepentimiento. De algo diferente. De una sensación de haber cruzado un punto sin retorno. Y extrañamente, eso no me asustaba. Me liberaba. Me senté en el sofá, en el mismo lugar donde Mauricio había estado sentado minutos antes. Todavía podía oler su colonia. Todavía podía sentir su presencia en el aire. Y me pregunté si alguna vez volvería a verlo. Si esta había sido nuestra última conversación. Si acababa de perder a mi hijo para siempre. Pero luego recordé algo importante. Yo no lo perdí. Él me perdió a mí. Hace mucho tiempo. El día que decidió que mi amor era una obligación y no un regalo. El día que decidió que yo no merecía respeto porque siempre estaría ahí de todas formas. El día que se rió mientras mi mundo ardía. Ese día él me perdió. Yo solo estaba finalmente aceptando esa pérdida. Los días siguientes fueron tranquilos. Nadie llamó. Nadie vino a tocar mi puerta. Era como si Mauricio hubiera aceptado que yo no iba a ceder. O tal vez estaba ocupado intentando resolver su desastre por su cuenta. De cualquier forma, yo seguí con mi vida. Mis caminatas. Mis lecturas. Mis pequeñas rutinas que me daban paz. Pero algo había cambiado. Ya no sentía ese vacío de antes. Esa sensación de estar esperando que alguien me necesitara para sentirme importante. Ahora me sentía importante por mí misma. Por las pequeñas cosas que hacía cada día. Por las conversaciones que tenía con Margarita en el parque.
por los libros que terminaba, por las comidas que cocinaba solo para mí, por existir sin necesidad de justificar mi existencia siendo útil para otros. 3 semanas después de la visita de Mauricio, Francisco me llamó. Mónica, tengo noticias. Su voz sonaba seria. Le pregunté qué había pasado. El banco ejecutó la hipoteca. Mauricio y Regina tienen que desalojar el apartamento en 7 días. También hay una orden de embargo sobre algunos de sus bienes para cubrir las deudas atrasadas. Sentí algo en el pecho. No era satisfacción. No era alegría. Era algo más complejo. Era la sensación de ver las consecuencias naturales de las acciones de alguien. Sin mi intervención. Sin mi rescate. Solo la realidad siguiendo su curso. Le pregunté a Francisco si Mauricio había intentado contactarlo otra vez. Sí. Vino ayer. Estaba desesperado. Me rogó que te convenciera de darle los documentos. Le dije que eso dependía de ti. ¿Y qué más dijo? Dijo que no podía conseguir el dinero que le pediste. Que era imposible. Que sus suegros no tienen ahorros. Que Regina está trabajando horas extras, pero no es suficiente. Que están considerando declararse en bancarrota. Bancarrota. La palabra resonó en mi mente. Era la consecuencia máxima. El reconocimiento público de fracaso financiero. Algo que los perseguiría durante años. Mónica, ¿sigues ahí? Sí, le dije. Solo estaba procesando. Francisco suspiró. Sé que tienes tus razones. Pero quiero que sepas que esto va a afectarlos seriamente. No solo financieramente. También emocionalmente. Psicológicamente. Gael va a vivir todo esto. Gael. Mi nieto. El niño inocente atrapado en medio de todo esto. Le pregunté a Francisco si creía que yo era cruel. Hubo una pausa larga. No creo que seas cruel. Creo que estás herida. Y creo que estás protegiendo esa herida de la única forma que sabes. Pero también creo que eventualmente vas a tener que decidir qué es más importante, tu dolor o tu familia. Mi familia. Repetí. La familia que se rió de mi tragedia. La familia que me usó durante años. La familia que solo me recordaba cuando necesitaba algo. Esa familia. Francisco no dijo nada más. Solo me recordó que los documentos seguían en su bóveda. Que cuando estuviera lista para tomar una decisión, él estaría ahí. Colgamos. Y me quedé sentada pensando en sus palabras. ¿Qué era más importante? ¿Mi dolor o mi familia? Pero esa no era la pregunta correcta. La pregunta correcta era, ¿por qué tenía que elegir? ¿Por qué mi dolor no podía ser válido dentro de mi familia? ¿Por qué se esperaba que yo tragara todo, que perdonara todo, que olvidara todo, solo porque compartíamos sangre? Durante días esa pregunta me persiguió. Y luego, una tarde, mientras caminaba por el parque, vi algo que lo cambió todo. Era una madre con su hijo. El niño tendría unos 5 años. Estaba corriendo con un globo. El globo se le escapó de las manos y empezó a elevarse. El niño gritó. Lloró. La madre lo consoló. Le dijo que estaba bien. Que era solo un globo. Que conseguirían otro. Pero el niño estaba inconsolable. Había perdido su globo y eso era lo único que importaba en ese momento. Y la madre no le dijo que dejara de llorar. No le dijo que estaba exagerando. No le dijo que otros niños tenían problemas peores. Solo lo abrazó. Solo validó su dolor. Y en ese momento entendí algo. Entendí que mi error no fue amar demasiado. Fue no enseñarle a Mauricio a amar de vuelta. Fue darle todo sin mostrarle el valor de lo que recibía. Fue ser el globo que siempre estaba ahí, hasta que dejó de apreciarlo. Y cuando el globo se fue, finalmente entendió lo que había perdido. Pero ya era demasiado tarde. Esa noche, tomé una decisión. Llamé a Francisco. Le dije que quería ver a Mauricio una última vez. Pero en mis términos. En mi territorio. Con mis condiciones. Francisco arregló la reunión para el día siguiente. En su oficina. Territorio neutral. Llegué temprano. Me senté en la sala de espera revisando mentalmente lo que iba a decir. 10 minutos después, Mauricio llegó. Se veía peor que la última vez.
más delgado, más demacrado, como si no hubiera dormido en días. Me vio y algo en su expresión se suavizó. Esperanza, tal vez. Pensando que yo había cambiado de opinión, que iba a rescatarlo como siempre. Entramos a la oficina de Francisco. Nos sentamos uno frente al otro con el escritorio en medio. Francisco se sentó a un lado, como mediador. Mauricio habló primero. Mamá, gracias por venir. Gracias por darme esta oportunidad. No respondí. Solo esperé. Sé que he sido terrible. Sé que no merezco tu ayuda. Pero te estoy rogando. No por mí. Por Gael. Él no tiene la culpa de nada de esto. No merece sufrir por mis errores. Ahí estaba otra vez. Usando a Gael como escudo. Como si mencionar a mi nieto automáticamente me obligara a ceder. Le dije que tenía razón. Que Gael no tenía la culpa. Pero que yo tampoco la tenía. Y que sin embargo, yo también estaba pagando por los errores de otros. ¿Qué puedo hacer?, preguntó Mauricio. Dime qué quieres. Haré lo que sea. Le dije que ya le había dicho lo que quería. Los $14,900 que me debía. No puedo conseguir ese dinero en 7 días. Es imposible. Entonces hay otra opción, le dije. Mauricio se inclinó hacia adelante. ¿Cuál? Le dije que le daría los documentos. Que llamaría al banco y pagaría los $4,200 que debía para detener la ejecución hipotecaria. Que lo salvaría una última vez. Pero con una condición. Sus ojos se iluminaron. Lo que sea. Te prometo que... Le interrumpí. Le dije que la condición era esta. Después de que yo hiciera eso, él nunca volvería a hablarme. Nunca volvería a llamarme. Nunca volvería a buscarme. Yo desaparecería de su vida completamente. Como si estuviera muerta. Porque eso era lo que él había querido siempre, ¿no? Tener mi ayuda sin tener que lidiar conmigo. Tener mis recursos sin tener que darme respeto. Tener mi amor sin tener que corresponderlo. Ahora podría tener exactamente eso. Mauricio me miró como si le hubiera pegado. No puedes estar hablando en serio. Nunca había hablado más en serio en mi vida, le dije. ¿Quieres que elija entre el apartamento y mi madre? No, le dije. Quiero que elijas entre tu comodidad y tu conciencia. Porque si aceptas mi ayuda con estas condiciones, vas a tener que vivir el resto de tu vida sabiendo que elegiste bienes materiales sobre tu propia madre. Que elegiste no enfrentar consecuencias sobre tener una relación conmigo. Mauricio miró a Francisco como buscando ayuda. Francisco solo levantó las manos. Esta es una decisión entre ustedes dos. Yo solo estoy aquí como testigo. Mauricio se pasó las manos por el pelo. Ese gesto nervioso otra vez. Mamá, esto no es justo. Me estás poniendo en una posición imposible. La vida no es justa, le dije. Yo aprendí eso cuando mi casa se quemó y mi único hijo se rió. Cuando perdí todo y nadie me tendió la mano. Cuando fui humillada en el peor momento de mi vida por las personas que se suponía debían amarme. Así que no me hables de justo. ¿Y si prometo cambiar? ¿Y si prometo tratarte mejor? ¿Y si Regina y yo vamos a terapia? ¿Y si? Le interrumpí otra vez. Le dije que ya no quería promesas. Las promesas son palabras vacías. Quería acción. Y la única acción que importaba ahora era su elección en este momento. O aceptaba mi ayuda y me perdía para siempre. O rechazaba mi ayuda y enfrentaba las consecuencias de sus acciones. Mauricio se quedó en silencio durante mucho tiempo. Podía ver la batalla en su rostro. La guerra entre su orgullo y su desesperación. Entre su necesidad y su culpa. Finalmente habló. Y lo que dijo cambió todo. Mauricio levantó la vista y me miró directo a los ojos. Tenía lágrimas corriendo por sus mejillas. No, dijo con voz quebrada. No voy a aceptar tu ayuda con esas condiciones. Me quedé inmóvil. No era la respuesta que esperaba. No voy a elegir un apartamento sobre mi madre. No voy a elegir evitar consecuencias sobre tener la oportunidad de arreglar las cosas contigo. Prefiero perderlo todo antes que perderte de esa forma. Sus palabras flotaron en el aire entre nosotros.
Francisco nos miraba en silencio. Yo no sabía qué decir. Durante semanas había esperado este momento. Había imaginado diferentes versiones de esta conversación, pero nunca imaginé esta respuesta. Nunca pensé que elegiría diferente. Tienes razón, continuó Mauricio. En todo. Fui terrible. Fui cruel. Fui un hijo horrible. Y merezco todas las consecuencias que vienen. Pero no merezco tener una relación contigo si el precio es tu dignidad. Si el precio es que tengas que rescatarme una vez más mientras yo no aprendo nada. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Voy a perder el apartamento. Vamos a tener que mudarnos con los padres de Regina. Va a ser humillante. Va a ser difícil. Gael va a hacer preguntas que no sé cómo responder. Pero voy a enfrentarlo. Porque eso es lo que debía hacer desde el principio en lugar de esperar que tú siempre me salvaras. Me levanté de mi silla. Caminé hacia la ventana de la oficina de Francisco. Miré hacia afuera sin ver realmente nada. Procesando sus palabras. Buscando trampa. Buscando manipulación. Buscando algún indicio de que esto fuera otra estrategia. Pero no encontré nada. Solo escuché dolor genuino. Arrepentimiento real. Y algo que nunca había escuchado antes en mi hijo. Responsabilidad. Me di vuelta y lo miré. ¿Por qué? Le pregunté. ¿Por qué ahora decides hacer lo correcto? Mauricio respiró profundo. Porque estos últimos meses sin ti me enseñaron algo. Me enseñaron que no tengo idea de cómo funciona mi propia vida. Cada problema que surgió, mi primer instinto era llamarte. Y cuando no estabas ahí, me di cuenta de cuánto dependía de ti, de cuánto te necesitaba, y de cuán poco te había valorado. Hizo una pausa, pero también me enseñó algo más. Me enseñó que había convertido nuestra relación en una transacción. Tú dabas, yo tomaba, y en algún momento olvidé que eras una persona, con sentimientos, con necesidades, con límites. Te convertí en un recurso, y cuando el recurso se agotó, no supe qué hacer. Se puso de pie también. No quiero que nuestra relación vuelva a ser así. No quiero llamarte solo cuando necesito algo. No quiero que me ayudes porque sientes que tienes que hacerlo. Quiero ganármelo. Quiero reconstruir desde cero. Aunque tome años. Aunque nunca volvamos a ser lo que éramos. Al menos será real. Francisco carraspeó suavemente. Mónica, ¿quieres responder? Lo miré a Mauricio. A mi hijo. Al hombre que había salido de mí hace 40 años. Al niño que había criado sola después de perder a mi esposo. Al adolescente que consolé cuando el mundo le parecía demasiado difícil. Y al adulto que me había roto el corazón más profundamente de lo que creí posible. Y por primera vez en meses, sentí que la grieta en mi pecho comenzaba a cerrar. No completamente. Tal vez nunca completamente. Pero lo suficiente para respirar sin que doliera. No voy a darte los documentos, le dije. Su rostro se contrajo pero asintió. Lo entiendo. Pero tampoco voy a desaparecer de tu vida. Levantó la vista sorprendido. Los documentos pueden quedarse con Francisco hasta que realmente los necesites. Hasta que demuestres que puedes manejar tu vida sin depender de mí como muleta. Y en cuanto al dinero que me debes, no quiero que me lo pagues de una vez. Quiero que hagas pagos mensuales. Pequeños. Lo que puedas. Porque no se trata del dinero. Se trata de que entiendas que las deudas se pagan. Que los favores tienen valor. Que mi ayuda no era gratuita solo porque venía de amor. Mauricio asintió lentamente. Puedo hacer eso. Y quiero que vayas a terapia. No terapia de pareja. Terapia individual. Para que entiendas por qué trataste a tu madre de esa forma. Para que no repitas esos patrones con Gael. Lo haré. Y quiero una disculpa real. No solo para mí. Quiero que le expliques a Gael lo que pasó. Que le digas que su abuela no desapareció porque no lo quería. Que desapareció porque necesitaba protegerse. Y que a veces protegerse es la cosa más valiente que puedes hacer. Las lágrimas volvieron a los ojos de Mauricio. Se lo diré. Te lo prometo. Y finalmente continué. Quiero que entiendas que las cosas nunca volverán a ser como antes.
No voy a cuidar a Gael todos los fines de semana. No voy a ser tu solucionadora automática de problemas. No voy a poner tu vida antes que la mía. Si quieres que sea parte de tu vida, tendrá que ser en mis términos. Con respeto, con límites, con reciprocidad. Mauricio se acercó un paso. Eso significa que me estás dando una oportunidad. Lo pensé por un largo momento. Te estoy dando la oportunidad de ganarte una oportunidad. Pero no será fácil. Y si vuelves a faltarme al respeto, si vuelves a tratarme como me trataste, me iré y esta vez será permanente. ¿Entiendes? Entiendo. Nos quedamos ahí parados. Dos personas rotas por una relación que se había quemado hasta los cimientos. Pero en las cenizas, tal vez, algo nuevo podría crecer. Algo más pequeño, más frágil, pero más honesto, más real. Francisco se puso de pie. Creo que mi trabajo aquí está hecho. Los dejo para que terminen de hablar. Salió de la oficina discretamente. Mauricio y yo nos quedamos solos. ¿Puedo abrazarte?, preguntó con voz temblorosa. Lo consideré. Parte de mí todavía no quería. Parte de mí todavía estaba enojada, herida. Pero otra parte, la parte que nunca dejó de ser su madre, necesitaba ese abrazo también. Asentí. Él se acercó lentamente y me abrazó. No fue un abrazo perfecto. No borró todo lo que había pasado. Pero fue un inicio. Un pequeño paso hacia algo que tal vez algún día podría parecerse al perdón. Cuando nos separamos, le dije algo más. Mauricio, cuando tu casa se queme, y algún día algo en tu vida se quemará, no esperes que yo corra a apagarlo. Pero sí puedes esperar que esté ahí después. No para reconstruir por ti, sino para enseñarte cómo se reconstruye. Hay una diferencia. Él asintió. Lo sé. Y gracias. Gracias por no rendirte conmigo incluso cuando tenías todo el derecho de hacerlo. Le dije que no lo hice por él. Lo hice por mí. Porque rendirme con él hubiera significado rendirme con la idea de que las personas pueden cambiar. Y yo necesitaba creer en eso. Necesitaba creer que el dolor puede enseñar. Que las consecuencias pueden transformar. Que incluso las relaciones más rotas pueden encontrar una nueva forma de existir. Salimos de la oficina de Francisco juntos. Afuera el sol estaba comenzando a ponerse. Mauricio se subió a su auto. Antes de arrancar, bajó la ventanilla. Mamá, ¿puedo llamarte la próxima semana? Solo para hablar. No para pedir nada. Solo para hablar. Le dije que sí, que podía llamar, pero que si empezaba a pedir favores, colgaría. Él sonrió tristemente. Entendido. Lo vi alejarse, y me quedé parada en la calle sintiendo algo que no había sentido en mucho tiempo. No era felicidad. No era alivio completo. Era algo más sutil. Era la sensación de haber defendido mi valor. De haber puesto límites. De haber dicho no hasta que el no significara algo. De haber dejado que el mundo de alguien se quemara sin mí, hasta que entendieran que yo no era el extintor. Era una persona. Una persona que merecía amor, respeto y consideración. Y si no podían darme eso, entonces prefería la soledad. Caminé de regreso a mi apartamento. A mi pequeño espacio donde nadie esperaba nada de mí. Donde podía simplemente existir. Me preparé una taza de té. Me senté junto a la ventana. Y por primera vez en décadas, me sentí en paz. Porque había aprendido la lección más importante de todas. No destruí nada. Solo dejé de reconstruir lo que otros quemaban. Y resulta que cuando dejas de ser el sostén de estructuras que no te valoran, esas estructuras caen. No por tu venganza, sino por su propio peso. Y tú, finalmente,